Todos estamos llamados a hablar de Él. Y todos tenemos algo que se llama testimonio. Porque el testimonio es la evidencia que el mundo te va a pedir. Es la evidencia de que ese Dios que no se ve existe. Es la evidencia de que el viento no se lleva nuestras palabras cuando oramos o le pedimos. Que hay alguien que escucha esas oraciones, que hay alguien que escucha esas peticiones y se manifiesta en ellas. Es la evidencia de que tenemos un Dios que honra la fe del creyente. ¿Qué puedo hacer, hermano? ¿Qué puedo hacer? Pues yo no soy predicador, no soy un orador. Eso no te exonera, porque no tengas ese don, ese carisma. Eso no te exonera de pregonar, de hablar de Jesucristo. Quizás tú no tienes ese carisma, ese don de ser un orador o predicador, pero tienes un poderoso testimonio. Y ese testimonio habla más que 1000 palabras. Y cuando tú lo cuentas, mi querido hermano, ese testimonio levanta algo que se llama esperanza. Y esa esperanza se va a convertir en otra palabra que se llama fe. Y esas personas ahora llenas de fe van a ir en busca de lo que están creyendo y esperando. Van a ir en busca de Jesucristo. A mí me encanta contar testimonios míos o de otros. Yo creo que Dios nos va a capacitar hoy aquí con testimonios. Pero ¿cuál es el propósito del testimonio? Eso es lo que siempre les trato de explicar a las personas. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin tú le estás pidiendo a Dios? Señor, sáname, pero ¿sanarte para qué? Libérame, Señor, liberate para qué? Bendíceme, hazme prosperar, pero ¿para qué? Mira, las sanaciones, los milagros, las bendiciones solo tienen un final. Y es para que Dios sea glorificado. Y es para que las almas se conviertan a Cristo Jesús. Para que el mundo crea en Él, se vuelva a Él, lo busque a Él. Ese es el propósito, el único propósito. Y yo creo que si nosotros cambiáramos nuestra forma de pedir al Señor, o con qué interés nosotros nos acercamos al Señor. Y si ahora pensamos no egoístamente, sino en el fin de construir el reino de Dios aquí en la tierra. Porque Dios no nos va a conceder eso que le estamos pidiendo. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Dame un testimonio. Y yo me comprometo, Señor, que donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, donde quiera que tú me lleves, ahí yo voy a contar las maravillas que tú has hecho en mi vida. En mi trabajo, en mi vecindario, en mi familia, le voy a contar lo que tú has hecho en mi vida. ¿Cuál es el problema, mi querido hermano? Que recibimos tanto de Dios y a veces somos egoístas con eso. Y no lo pregonamos, no lo contamos, no lo divulgamos. Y el mundo se está perdiendo por falta de esperanza. Y en su equivocación se están desviando a otros lugares buscando la esperanza porque nosotros no la estamos produciendo, nosotros no la estamos trayendo, no la estamos llevando. Yo creo, ¿verdad? Que si nosotros pensáramos siempre en el reino de Dios. Señor, bendíceme con esta casa, pero ¿para qué la quieres? ¿Solo para tener un techo para tu familia?
No, como la mujer tsunamita. Ella tenía una casa y todos los días pasaba el profeta por donde ella vivía. Y ella insistía a que él entrara a su casa y comiera en su casa. Luego descubre que era un hombre de Dios y le dice a su esposo: ahora yo sé que es un hombre de Dios, pues fabriquemos aquí un cuarto y vamos a amueblarlo. Ponemos una cama, una mesa, una silla, para que cuando le llegue la noche se pueda quedar aquí. ¿Para qué quieres la casa? Mira, Señor, concédeme esta casa y yo voy a tener un cenáculo de oración aquí. Para que el mundo te conozca, para que la gente te conozca. Señor, bendíceme como este vehículo. Sí, mira, para usarlo para ayudar a otros, transportar a una enferma al hospital, para llevar hermanos a la iglesia que no pueden ir por falta de transportación. Que sea algo que sirva para el reino de Dios. Mira lo que Dios le dijo a Abraham. Le dijo: yo te bendigo para que tú seas bendición. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te bendice para que tú seas bendición. Mira, tenemos que entender esto, que nosotros solo somos administradores de los bienes de Dios. Amén. Todo proviene de Dios, y de acuerdo como tú administres eso que llega a tu vida, es como Dios ahora confiará en ti y volverá a bendecirte. Es como un círculo que no tiene fin. Dios te bendice para tú bendecir. En el momento que tú bendices, Dios vuelve a bendecirte. Amén. Y si tú quieres ver bendición siempre en tu vida, tú mantén la bendición moviéndose. Amén. Mantén esa bendición circulando. Yo le digo a las personas: tú quieres que Dios te bendiga, bendice a otro primero. ¿Quieres que Dios supla tu necesidad? Suple la necesidad de otro primero. ¿Quieres que Dios te cuide? Pues cuida a otro primero. Así como tú eres con aquel, así Dios será contigo. Mira lo que dice la Biblia, que de la forma que tú mides, así tú serás medido. Así como tú eres con aquel, así Dios será contigo. Tú quieres que Dios te perdone, tú tienes que perdonar a todas las personas que te han hecho daño. Y si tú no perdonas a esas personas, no esperes que Dios te perdone a ti. Porque de la forma que tú mides, así Dios te va a medir a ti. Amén. Entonces, hablando de las bendiciones, pues esas bendiciones llegan a nosotros para nosotros bendecir. Entonces la pregunta que hago hoy aquí: ¿qué propósito tiene eso que tú le estás pidiendo a Dios hoy? ¿Quiere que Dios te sane? ¿Quiere que Dios te libere? Yo sé que muchos han llegado buscando ese favor de Dios, pero ¿qué tú vas a hacer con eso que Dios te va a conceder? Yo estoy de lo más seguro que si en nuestro corazón existe el reino de Dios, que si en nuestro corazón estamos bien pensando en las almas, pensando en Jesucristo, ¿por qué Dios no nos va a conceder eso? Mira, personas me preguntan y me dicen: hermano Ni, ¿por qué tú haces lo que tú haces? Todos los días, eso es todos los días. Los fines de semana, ahora que estamos saliendo de la pandemia, de nuevo a las misiones. Antes de la pandemia eso era todos los fines de semana. Sacrificando la familia, sacrificando el cuerpo, todo, ¿verdad? Cansancio, agotamiento. Y personas me preguntaban: ¿por qué haces lo que haces? Y yo digo: de no hacer lo que yo hago, yo tendría que ser el ingrato más grande del planeta.
Yo no tengo otro remedio en hacer lo que estoy haciendo. Pablo decía que él era el preso de Cristo. Después de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, que yo no esté haciendo lo que yo estoy haciendo. Mira, yo ni estuviera hoy aquí si no hubiese sido por ese Dios. Yo hubiese muerto hace tiempo. Yo incluso creo que existo hasta que ya Dios no tenga necesidad de mí. Pero no hacer lo que estoy haciendo después de todo lo que Dios hizo en mi vida. Ustedes conocen mi testimonio. Yo ahora me veo obligado, aunque mi cuerpo ya esté cansado y aunque no tenga fuerzas, yo tengo que contarle a otro lo que Dios ha hecho en mí. Y si pensáramos de esa forma, Señor, esto que te pido no es solo para mí, Señor. Mira, a veces no recibimos lo que le pedimos al Señor porque Dios ve, Dios mira en nuestro corazón. Él sabe con qué intenciones nosotros le estamos pidiendo. Él está viendo cuál es el propósito, la intención que estamos pidiendo. Y peticiones que son egoístas y peticiones que no construyen el reino de Dios más, que nos pueden alejar y apartar del Señor. No espere que Él te conceda eso. Hay que prepararnos primero para esas cosas que necesitamos crecer, madurar espiritualmente para que podamos ser responsables con esas bendiciones. Mira, yo creo que necesitamos testimonios. Y si hoy nosotros nos comprometemos a evolucionar, ¿verdad? Una palabra que usa la comunidad aquí. Ahí por todos los lugares, por todos los cantones, ir a las esquinas, a todos los lugares, hablando de Jesucristo, contando lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El testimonio levanta esperanza. En el Evangelio de San Mateo capítulo 8, hay una historia de un leproso que cuando supo que ahí estaba Jesucristo, salió a tener un encuentro con él, buscando a Jesucristo. Lo raro de eso es que los leprosos eran considerados personas impuras y no podían tener ninguna relación, ningún contacto con ninguna persona. Para ellos poder incorporarse a la comunidad tenían que pasar por toda una prueba que hacían los sacerdotes. Tenían que presentar una ofrenda y luego de un estudio que ellos le hacían y de verificar de que ya no tenía lepra, pues entonces podía incorporarse de nuevo. Ellos daban el permiso para incorporarse. Y estas personas vivían marginadas de todos los demás, hasta moneda propia tenían ellos porque nadie quería tocar lo que ellos habían tocado. Los llevaban a un lugar que era como un hospicio, un lugar donde llevan las personas desahuciadas y de ahí, si llegaste ahí era porque ahí vas a morir y de ahí no ibas a salir. Y ahí vivían esas personas y los familiares de estas personas llegaban hasta cierto lugar y les traían alimentos a estas personas. Los llamaban por nombre y la persona salía de la cueva donde estaban y salían y recibían los alimentos. En esta lectura vemos a un leproso saliendo al encuentro con Jesucristo. Y yo creo que lo que aconteció en esta persona fue que él escuchó hablar de Jesús. Quizás ahí mismo en ese valle
de los leprosos, en ese lugar de los desahuciados, llegó una persona que ese día no solo le iba a ofrecer el pan de ese día, sino que quiso alimentarlo espiritualmente, inyectando esperanza en esta persona. Quizás ese día lo llamó y al acercarse a la persona empezó a hablarle de un hombre llamado Jesucristo. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír del hablar de Jesús. Y ese día quizás la persona que llegó ahí se le acercó y no dio ningún discurso teológico. Lo que escucha hablar de Jesús fueron los testimonios que acontecían con este hombre llamado Jesús. Habló de las sanaciones, de los milagros, que los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban, los muertos resucitaban. Habló que que había caminado sobre las aguas, que había multiplicado los peces y los panes, la pesca milagrosa, que había sanado a otros leprosos, como aquellos 10 que se habían acercado a él y fueron sanados. Esos testimonios, mi querido hermano, pues sembraron esperanza en una persona que ya no lo tenía. Y este mundo, hoy en día estamos viviendo en un valle de lepra, donde nos ha sentenciado, donde nos han desahuciado y donde nos está llevando a que ya no esperemos en el Señor. Y es importante, mi querido hermano, que después de esta reunión llenos de Jesucristo y con evidencia del poder de Dios, nosotros ahora salgamos de este lugar siendo testigos de su poder. Y empecemos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, para que esas personas que viven en ese valle de la lepra se llenen de esperanza y quieran salir de esa situación, de ese lugar, y quieran ir en busca de Jesucristo. Este hombre salió de ese lugar. Según la ley, ellos tenían que gritar que eran impuros. Si había una persona con lepra y se acercaba a otras personas sanas, él tenía que gritar de lejos: soy un impuro, soy un impuro, soy un impuro, para que esas personas supieran que era un leproso y se distanciaran de él. Y hay de aquel que no se proclamara de esa forma, porque le podía costar hasta su propia vida. Interesante cómo las cosas cambian cuando Jesucristo empieza a llegar a la vida de uno. Cuando empezamos a tener esperanza, cuando empezamos a tener fe en Jesucristo, como hasta nuestro vocabulario, nuestra forma de pensar, nuestra forma de caminar empieza a cambiar. Este hombre se le acerca a Jesucristo y en ningún momento proclamó de que estaba impuro. Se acercó a él con una pregunta. Y le dice: Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús le responde, le dice: sí quiero. Pero Dios quiere sanarnos. Dios quiere bendecirte. Sí. Quizás nos debemos acercar a Él con la pregunta del leproso:
Acercarnos al Señor y decirle: Señor, si quieres. O quizás decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga con ese testimonio? Porque quizás estamos atrapados en nosotros mismos y no podemos ver ningún otro propósito, sino nuestra propia agenda, nuestros propios planes. Y quizás tenemos que preguntarle al Señor: Señor, ¿qué quieres con esto, verdad? Con este milagro, con esta sanación, con esta liberación, ¿qué quieres? Y bueno, Dios te va a encaminar. Y Dios te va a enseñar lo que Él quiere. Y de nuevo, yo creo que si hoy todos nos acercamos a Él y le decimos: Señor, lo que tú harás hoy conmigo, yo lo utilizaré para que otros te conozcan a ti. ¿Por qué Dios no te va a conceder eso? Yo creo que hoy vamos a ver la gloria de Dios. Y nos vamos a activar de nuevo. Y vamos a contagiar de nuevo este país de Cristo Jesús. Necesitamos volver a la fe, y esto es un país de fe. Y necesitamos volver a encender este país y contagiar el mundo. Los misioneros de Jesús tenemos que revolucionar el mundo entero, y yo creo que este país, la fe de ustedes tiene una misión muy grande de alcanzar, ¿verdad?, de volver la fe a un mundo que poco a poco la está perdiendo. Amén. No nos podemos acomodar, no podemos dejarnos enfriar, no podemos sentir miedo. ¿Sí? Sabes, en la Biblia aparece esa frase: no tengas miedo. 365 veces en la Biblia. Un día, una vez para cada día del año. Dios nos está diciendo: no tengas miedo, con coraje, con mucha fuerza, y sobre todo con mucha fe. Y de nuevo, si tu corazón está en el lugar correcto, yo no veo por qué Dios no quiera bendecirte. Amén.